Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde la hora que nos estén viendo. Vamos a continuar con las clases de anatomía, en este caso miembro inferior, vamos a hacer rodilla y región de la pierna. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer llegar por la página que está ubicada al lado izquierdo del video, @green_memos o a mi Instagram personal, @ale_isabel_rch. Entonces vamos a empezar. Vamos a dividirlo igualmente este video en dos partes. La primera parte vamos a hacer hasta lo que es miología, ya, y de ahí vamos a hacer la segunda parte, lo que es fosa poplitea, inervación, irrigación y drenaje. Entonces, primero vamos a hablar de anatomía superficial. La pierna está ubicada por debajo del muslo. Ya en la parte posterior, en una persona ejercitada, se va a poder observar los músculos gemelos, ¿no? O algunas personas también le llaman parte del tríceps sural, ¿ya? Y en la parte anterior se va a poder ver o bueno, tenemos que tener en cuenta que el borde medial de la tibia de la pierna es lisa, no hay ningún músculo insertado en esta región. Entonces, cuando nosotros evaluemos lo que es edema en miembro inferior, vamos a poderlo evaluar en esta zona, en la parte medial, ¿no? de la pierna, en la región anterior, ¿no? Y de esta manera se puede evaluar sin dificultad lo que es si hay edema, el signo de la fobia, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de osteología. Vamos a hacer un repaso. En el hueso del fémur vamos a ver lo que es la epífisis distal, donde van a estar insertados algunos músculos, ¿no? En la parte anterior vamos a ver lo que son los cóndilos, la parte anterior de los cóndilos. Vamos a ver esta región, que es la zona donde se va a articular la rótula, ¿no? Que es la cara rotuliana, cara rotuliana. Después en esta zona se va a poder ver lo que es el tubérculo del aductor mayor, ¿se acuerdan? En muslo, o sea, en la región del muslo se ha visto del aductor mayor. Vamos a ver lo que es epicóndilo medial, epicóndilo lateral, ¿no? En la región posterior vamos a ver dos líneas que partían de la línea áspera, la línea supracondilia medial, la línea supracondilia lateral, el tubérculo del aductor mayor, epicóndilo medial, epicóndilo lateral, fosa intercondilia, fosa intercondilia, condilia y cóndilo medial, cóndilo lateral. En la vista inferior se va a poder observar mejor los cóndilos en esta región. Pues vamos a ver que los cóndilos tienen una región plana, lisa, para lo que es la articulación de la rodilla. Ahora, en los huesos de la tibia y el peroné, pues vamos a ver que en la tibia vamos a tener dos eminencias en la parte superior, las eminencias intercondilias, eminencias intercondilias, intercondilias, ¿listo? El peroné se va a ver lo que es la cabeza, el cuello del peroné, el borde anterior del peroné, ¿no? Vamos a ver que en la región distal va a estar unido, ¿no? A lo que es la tibia, pero nos va a dar dos estructuras que van a ser parte de lo que es la articulación del pie, ¿no? Que nos va a dar un maleolo lateral y un maleolo medial. Maleolo medial. El peroné va a tener una cara lateral, una cara medial o cara interósea, donde se va a insertar lo que es una membrana interósea que va a unir a estos dos huesos, muy aparte de las articulaciones que la conforman, ¿no? Las articulaciones tibio-peronea, que son articulaciones planas. Después vamos a ver que en esta parte superior va a tener una abertura, como se puede ver aquí, ¿no? Donde la va a atravesar lo que es la arteria tibial recurrente. La arteria tibial recurrente.
donde se va a convertir en esta zona en una arteria tibial anterior. Después, en lo que es la región o en la vista posterior, se va a poder observar, ¿no?, el tubérculo o la tuberosidad donde se insertaba el ligamento del músculo semimembranoso. ¿Listo? Después vamos a tener una línea que va a ir desde la región lateral hacia la región medial, que es la línea del sóleo. Importante, me estaba olvidando que también lo que es el hueso de la tibia va a tener un borde anterior que va a dividir en dos caras, en una cara medial y en una cara lateral. En esta cara lateral va a haber inserción de músculos, pero en esta cara medial no. Entonces esta es la que se va a poder palpar o evaluar cuando veamos edemas en miembros inferiores. Y si ustedes se tocan ahorita esta región medial de su pierna, van a ver que es una superficie lisa y van a sentir el hueso. Y bueno, también acá tenemos nuestra tuberosidad anterior de la tibia, ¿no? Y esta tuberosidad de Gerdy, o la tuberosidad donde se va a insertar el tracto iliotibial. Después, en la parte superior de lo que es la tibia, vamos a ver las regiones donde van a articularse con los cóndilos del fémur, ¿no?, que también van a ser regiones condilias de la tibia, ¿no? Entonces la área intercondilia, cóndilo lateral, cóndilo medial, ¿no?, los tubérculos intercondilios o las eminencias intercondilias también. Y bueno, tenemos que saber que lo que es la articulación de la rodilla solo va a ser una articulación que va a unir lo que es el fémur, la tibia y la rótula, pero no va a intervenir el peroné. Ahora, también vamos a ver lo que es la rótula, ¿no? El hueso es un hueso sesamoideo, ¿no? Se llama rótula o patela. Este hueso va a tener una base, una cara anterior, la cara articular, que se va a articular con esta fosa, ¿no?, esta cara rotuliana de la parte anterior de los cóndilos del fémur. Va a tener un vértice también, ¿no? Y bueno, va a intervenir directamente con el fémur. Pasamos a lo que es artrología. Vamos a ver lo que es la articulación de la rodilla. La articulación de la rodilla interviene en dos articulaciones, la articulación femoropatelar y la articulación femorotibial. La articulación femoropatelar es la articulación que conforma la rótula o patela con el fémur, ¿no? Es una articulación de tipo sinovial, troclear, y se va a encargar de lo que es hacer la flexión y extensión, ¿no? Va a intervenir en esos dos movimientos. A comparación de lo que es la articulación femorotibial, que es esta articulación, ¿no?, donde va a ser también de tipo sinovial, pero va a ser biaxial o bicondilia, ¿no? Entonces, estas van a intervenir en lo que es la flexión, extensión, rotación medial y lateral, pero esto casi imperceptible debido a que por los ligamentos cruzados que ahorita vamos a ver van a estar limitadas. Entonces, en lo que es la articulación de la rodilla, vamos a ver tres áreas, ¿no? Algunos la dividen de la región anterior, la región media y la región posterior. La región anterior o patelar, la región media o espacio intraarticular y la región posterior o región poplitea. En la región anterior vamos a recordar algunos músculos que intervenían en lo que es el ligamento rotuliano, ¿no?, el tendón rotuliano, el tendón del cuádriceps femoral. Entonces vemos aquí lo que es el cuádriceps femoral uniéndose a la rótula por medio del tendón del cuádriceps, ¿no? Y pasan sus fibras o extienden esas fibras y unen, ¿no?, la rótula a la tuberosidad anterior de la tibia, convirtiéndose en lo que es el ligamento rotuliano. En la parte lateral vamos a ver la inserción del tracto iliotibial, ¿no? Que van a ser las fibras, ¿no?, del tensor de la fascia lata y del glúteo mayor, que se va a insertar en la tuberosidad de Gerdy. La parte medial vamos a ver la pars anserina o la pata de ganso,
¿no? Que son la inserción de los tendones del semitendinoso, del grácil y del sartorio. También en la región intermedia, en el espacio intraarticular, que también van a comprender dos ligamentos que se van a insertar en estas zonas, que son el ligamento colateral del peroneo y el ligamento colateral tibial, ¿no? Y en la parte posterior vamos a ver el tendón del semimembranoso, ¿no? Que se insertaba en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia, ¿no? Y también vamos a ver el ligamento popliteo oblicuo, que son fibras, ¿no? Fibras del ligamento que se van a unir en esta parte posterior. Y también acá se puede ver lo que es el ligamento colateral peroneo, ¿no? O lateral. Entonces, en el espacio intraarticular es importante reconocer ciertas estructuras, como los meniscos, ¿no? Los meniscos vamos a poder diferenciarlos en un menisco medial y en un menisco lateral. La diferencia entre estos dos es que el menisco medial tiene una forma de C, ¿no? En cambio, el menisco lateral tiene una forma de O, es más cerrado. Ahora, los meniscos van a tener tres partes, una asta anterior, un cuerpo y una asta posterior, ¿no? Y de la misma manera Entonces, en el menisco lateral, la asta anterior y la asta posterior están más juntas, ¿no? También vamos a poder ver lo que es los ligamentos, ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Ahora, algo importante es que el ligamento cruzado posterior se va a unir al cóndilo medial del fémur. ¿Ves? Está en esta dirección. En cambio, el ligamento cruzado anterior se va a unir a lo que es el cóndilo lateral del fémur. ¿No? Entonces, una analogía o algo para que lo recuerde es que el ligamento cruzado posterior, como se une a lo que es el cóndilo medial del fémur, va a limitar lo que es la rotación medial excesiva, ¿no? Estabilizando la articulación de la rodilla. En cambio, lo que es el ligamento cruzado anterior, como se une a lo que es el cóndilo lateral del fémur, va a limitar la rotación lateral excesiva. Bueno, esta parte también es parte del espacio intraarticular, ¿no? Donde podemos ver el ligamento cruzado posterior, ¿no? Que se une al cóndilo medial del fémur. En cambio, el ligamento cruzado anterior se une al cóndilo lateral del fémur. También se puede diferenciar los ligamentos colateral medial y el ligamento colateral lateral o peroneo. El ligamento colateral medial es más largo, no es más largo, en cambio el ligamento colateral peroneo es más corto. Y en esta parte también podemos diferenciar ciertas estructuras, por ejemplo el menisco medial es más delgado, ¿no? que el menisco lateral. Entonces también esa es una diferencia entre ambos meniscos. En la parte posterior se puede ver mejor lo que es el ligamento cruzado posterior que se está uniendo, ¿no? al cóndilo medial, ¿no? a la cara de la fosa intracondilia o intercondilia, ¿no? pero en esta parte del cóndilo medial. También se puede ver el ligamento cruzado anterior, ¿no? y los ligamentos colaterales tibial o el medial o el ligamento colateral lateral o peroneo. Y este es un pequeño resumen, un pequeño esquema, donde vamos a ver los ligamentos y meniscos, los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. Entonces el anterior se va a insertar en la superficie intercondilia anterior y el cóndilo lateral del fémur. En cambio el posterior se inserta en el cóndilo medial del fémur. Después vamos a tener los ligamentos colaterales. Vamos a tener el peroneo y el tibial. El peroneo o lateral, lateral y el tibial o medial. El ligamento colateral lateral o peroneo es más corto, es más resistente y limita lo que es el desplazamiento lateral. En cambio, el ligamento colateral tibial o medial va a ser más largo, menos resistente y va a limitar el desplazamiento medial. Después en los meniscos vamos a tener el menisco lateral y el menisco medial. El menisco lateral tenía una forma de O, era más ancho, es más alto y tiene mayor movilidad.
En cambio, el menisco medial tiene una forma de C, es menos ancho, menos alto y tiene menor movilidad. Los meniscos van a tener estas 6 funciones, que es estabilizar, amortiguar, congruencia en lo que es los movimientos, una buena distribución del peso, ¿no? Entre los meniscos medial y lateral, dar una correcta lubricación y proteger la articulación de la rodilla. También vamos a ver qué parte de esta articulación de la rodilla van a conformarlo las bursas. Vamos a tener una bursa suprapatelar que está por debajo del cuádriceps, ¿no? Que va a comunicar la articulación de la rodilla. Y esta va a estar unida eh, firmemente con lo que es el músculo tensor de la rodilla, ¿no? Que se insertaba en esta región, ¿no? Después vamos a tener la bursa prepatelar, que está entre la piel y la rótula. Después la bursa infrapatelar, que está entre el ligamento rotuliano y la tibia. Y vamos a tener la bursa anserina de la pars anserino de la pata de ganso, que está por dentro, ¿no? de esta unión de estos ligamentos. Ahora, viendo lo que es la vascularización de la rodilla, vamos a ver que va a recibir dos ramas muy importantes de dos arterias, la arteria femoral profunda y de la arteria femoral. De la arteria femoral profunda, la única rama que va a ser importante y que va a servir para la anastomosis con una de las ramas que va a dar la arteria poplitea una vez ingresado la arteria femoral por el hiato del aductor y el hiato de Hunter, que va a ser la arteria superior lateral de la rodilla. Es la única, ¿no? Que va a ser resultado de la anastomosis de la arteria femoral profunda y de la arteria poplitea. En cambio, de la arteria femoral, ¿no? De la región anterior, antes de que cruce por el hiato, nos va a dar unas ramas, ¿no? Primero vamos a tener la arteria descendente de la rodilla, ¿no? Que nos va a dar sus diferentes ramas, una rama safena, y también nos va a dar eh, una rama que va a ser parte de la arteria superior medial de la rodilla. Medial de la rodilla. Ahora, la arteria poplitea, vamos a ponerla aquí, la arteria poplitea, nos va a dar ramas, una rama arteria inferior lateral de la rodilla, las ramas superiores medial de la rodilla, también arteria superior medial de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla, ¿no? Y entonces estas van a conformar parte de lo que es la vascularización esencial de la rodilla, ¿no? Se van a anastomosar. Entonces, de estas, las más importantes o las que tienen que recordar es la arteria superior lateral de la rodilla, la arteria inferior lateral de la rodilla, la arteria superior medial de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla. Ahora, los meniscos van a tener 3 zonas de irrigación, como se puede ver en esta imagen. La zona más externa va a estar altamente vascularizada. En cambio, la zona medial va a estar moderadamente vascularizada y la región más interna va a ser nada vascularizada. Ahora, miología. Vamos a ver 4 compartimentos en la región de la pierna, la región anterior, la región lateral, posterior, profundo y posterior superficial. La región anterior está comprendida por 4 músculos, la región lateral por 2, la posterior profunda por 4 y la posterior superficial por 4. Vamos a verlos ahorita. En el compartimento anterior vamos a tener al músculo tibial anterior que se va a insertar en el cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Tuberosidad tibial anterior, ¿no? Que estaba ubicada acá, lo que es los 2/3 de la cara lateral de la tibia y se va a insertar, ¿no? En la cara medial del hueso, de un hueso cuneiforme y la base del primer metatarsiano. Pues vamos a tener al músculo extensor largo de los dedos que se va a originar en el cóndilo lateral de la rodilla, en los 2/3 de la cara superior del peroné, el borde lateral de la membrana interósea,
Después se va a insertar en las caras dorsales, ¿no? Desde el segundo hasta la quinta falange, en la cara dorsal de la falange proximal, ¿no? Y base de las falanges medias y caras superiores de las falanges distales, ¿no? Toda esta región. Después en el compartimento anterior vamos a ver al músculo también extensor largo de los dedos, ¿no? Que se va a originar en el tercio medio de la cara medial del peroné, ¿no? Como se puede ver aquí, parte de la membrana interósea, ¿no? Y se va a insertar en la base del falange distal del dedo gordo. Y el último músculo del compartimento anterior, que es el músculo del tercero del peroneo, ¿no? Que se va a originar en el borde anterior del peroné, como se puede ver aquí, y se va a insertar en la base del quinto metatarsiano. El compartimento lateral, conformado por dos músculos, vamos a tener al músculo peroneo corto y al peroneo largo. El peroneo corto se origina 2/3 distales de la cara lateral de lo que es el peroné y se va a insertar en la tuberosidad, en la base de la tuberosidad del quinto metatarsiano. Y después vamos a tener al músculo peroneo largo, que está por encima de este músculo peroneo corto. Se va a originar en la cabeza y cara lateral y borde anterior del peroné y se va a insertar en el hueso cuneiforme medial y el borde lateral, ¿no? De lo que es el primer metatarsiano. Ahora, en el compartimento posterior va a estar dividido en profundo y superficial. En la región profunda vamos a tener 4 músculos también. Vamos a tener al músculo popliteo, ¿no? Que se va a originar en el epicóndilo femoral lateral y se va a insertar en la cara posterior de la tibia por encima de la línea del sóleo. Después vamos a tener al músculo flexor largo de los dedos, que se va a originar en el tercio medio de la cara posterior de la línea del sóleo, ¿no? Y se va a insertar en la base, ¿no? De las falanges desde la segunda hasta la quinta metatarsiana, como se puede ver aquí. Después, los dos últimos músculos del compartimento profundo posterior, vamos a tener al músculo tibial posterior, que se va a originar en la cara posterior de la tibia, 2/3 superiores, ¿no? de la membrana interósea, cara medial del peroné, ¿no? O era la cara interósea también, y se va a insertar en la tuberosidad navicular en los 3 huesos cuneiformes y en las bases desde la segunda hasta la cuarta metatarsiana. Y el último músculo, que es el músculo flexor largo del dedo gordo, ¿no? Que se va a originar en los 2/3 inferiores de la cara posterior del peroné y la membrana interósea y se va a insertar en la falange distal del dedo gordo. Después en la región superficial vamos a tener otros 4 músculos, ¿no? El músculo del sóleo que se va a originar en la porción posterolateral de la cabeza y cuello del peroné, que está aquí, lo que es el labio inferior de la línea del sóleo, ¿no? Y el tercio superior de la cara posterior de la tibia. Y se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo, haciendo lo que es el tendón de Aquiles. Ahora, vamos a tener al músculo plantar, que va a estar más superficial, ¿no? De lo que es el músculo del sóleo por encima. Este se va a originar encima del cóndilo, lo que es el cóndilo lateral del fémur. Vamos a tener que se va a originar también parte de la cápsula de la rodilla y un tendón compartido que va a compartirlo con el gastrocnemio lateral y se va a insertar también en la tuberosidad del calcáneo. Este tendón que desciende y se inserta en esta región, algunas veces se va a unir a este tendón de parte del músculo del sóleo, pero algunas veces no. Y en el compartimento posterior más superficial vamos a tener a los dos gemelos, ¿no? Mal llamados gemelos, que son los gastrocnemios y que en conjunto con el sóleo van a ser el tríceps ural, el músculo gastrocnemio lateral que va a originarse encima del cóndilo femoral lateral y se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo. En cambio, el músculo gastrocnemio medial se origina encima del cóndilo femoral medial, detrás y debajo del tubérculo del aductor mayor, ¿no? Que se insertaba aquí, y se va a insertar en el tubérculo del calcáneo. Y entonces para repasar, ¿no? Vamos a ver que el primer músculo de aquí,
¿no? Que se insertaba en lo que es parte de la base del primer metatarsiano, ¿no? Y en las falanges es el tibial anterior, tibial anterior, anterior. Después vamos a tener el músculo más pequeño y más lateral, que era el tercer peroneo, el número 3, el tercer peroneo. El extensor largo de los dedos, que es el 2, que se está insertando desde la falange, desde el segundo hasta el quinto dedo, ¿no? El extensor largo de los dedos, y el extensor corto del dedo gordo, ¿no? Que se va a insertar en el dedo gordo. Extensor largo del dedo gordo. Listo. Y bueno, estos van a tener la función de dorsiflexión del pie. El extensor largo del dedo gordo va a tener la función de extender el primer dedo. El extensor largo de los dedos va a tener la función de extender los dedos, ¿no? Y el tibial anterior va a tener la función de inversión del pie. En la región posterior vamos a identificar los músculos, el tibial posterior, ¿no? Y los flexores largos del dedo, del primer dedo y de lo que son los dedos. Entonces en el 1 va a ser el que se va a insertar de manera más medial, ¿no? El músculo más medial, que va a ser el flexor largo de los dedos, ¿no? Que está aquí. Después el número 2, ¿no? Que se insertaba en los huesos cuneiformes y en las bases de los metatarsianos, que es el tibial posterior, y lo que es el flexor largo del primer dedo, ¿no? Que es el número 3. Flexor largo del primer dedo. La función de estos van a ser la de flexión de la pierna, ¿no? Flexión del primer dedo, de los dedos. Y aparte aquí no se puede observar, pero el músculo popliteo, ¿no? Que se originaba en el epicóndilo lateral, ¿no? Del fémur y lo que se insertaba por encima de la línea del sóleo. Entonces este va a tener la función de desbloquear la rodilla, la articulación de la rodilla en flexión, y también se va a encargar de la rotación medial de la rodilla. En el compartimento más superficial posterior vamos a ver los gastrocnemios. En este caso vamos a ver el gastrocnemio lateral, ¿no? El gastrocnemio medial. ¿Por qué lateral? Porque acá tenemos al peroné, ¿no? Acá podemos identificarlo así. Acá está la tibia, el malleolo medial, el malleolo lateral. Entonces el gastrocnemio lateral, el gastrocnemio medial, calcáneo, ¿no? Lo que es el tendón de Aquiles, ¿no? Que se va a insertar en el calcáneo, ¿no? Que va a venir o va a traer fibras de los gastrocnemios y del sóleo y parte del plantar, ¿no? Plantar que se originaba en el epicóndilo lateral, ¿no? Pero más medial a lo que es el tubérculo del aductor mayor. Y se va a insertar también en el calcáneo. Y acá está el músculo del sóleo, ¿no? Que está o que se origina por debajo de la línea del sóleo. Y en el compartimento lateral vamos a tener el peroneo largo y el peroneo corto. Largo, ¿no? Que es este de aquí porque es el más grande, y el peroneo corto que estaba por debajo del peroneo largo. Peroneo corto. Y estos van a pasar, ¿no? Por el retináculo del peroneo superior, que es este de aquí, ¿no? Que es una estructura fibrosa que está uniendo lo que es el malleolo lateral con el calcáneo. La función de estos músculos del compartimento lateral va a ser la de eversión del pie y la plantiflexión. Y bueno, eso sería todo por esta primera parte del video. Para la segunda parte vamos a hacer lo que es fosa poplitea, vamos a hacer irrigación, inervación y drenaje. Así que sigan viendo el video, sigan viendo la segunda parte. Nos vemos en la segunda parte. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, me la hacen llegar por las páginas de Instagram.